Bien, vamos a empezar por resolver este problema F8.3. Continuando con los problemas de la clase pasada, de fuerzas de fricción, fricción estática, fricción seca, vamos a desarrollar este problema, ¿sí? Nos dice que determinemos cuál es el valor de la fuerza P, el valor máximo que podemos aplicar en P, sin hacer que los dos embalajes se mueven. Cada embalaje pesa 50 kilogramos. El coeficiente de fricción estática entre el embalaje y el suelo es de 0.25 de ambos. Y nos está pidiendo que determinemos el valor de P máximo, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer un análisis donde los dos objetos están estáticos, ¿sí? Y calcular la fuerza de fricción máxima que se está presentando ahí. O sea, la fuerza de fricción máxima por la normal. Entonces, bien, ahí está. La masa de ambos, según el problema, es de 50 kilogramos. El coeficiente de fricción entre el embalaje y la superficie de ambos es de no es punto 2, es punto 25, según yo, es punto 25. Ahí está. Y esta es la fuerza P, que tiene que estar dirigida a un ángulo de 30 grados. Nos están pidiendo que determinemos lo que viene siendo la fuerza de fricción máxima, ¿sí? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sabemos que el embalaje A tiene una masa de 50 kilogramos, por lo tanto, tiene un peso hacia abajo. Aquí hay una normal hacia arriba. Lo mismo para el embalaje B. Tiene una masa, hay un peso, hay una reacción normal. Vemos que en el embalaje B la fuerza P va en aquella dirección. Eso significa que la fuerza de fricción, la voy a llamar FB, va en esta dirección. El embalaje B, cuando la fuerza P actúa sobre el embalaje B, como está conectado al embalaje A mediante un cable, pues simplemente vemos que en el embalaje A, está actuando una fuerza en esta dirección, ¿sí? Entonces significa que la fuerza de fricción que actúa en A va en esta dirección, ¿sí? Esta fuerza que vemos aquí no la conocemos todavía. No es directamente el valor de P, porque P puede valer 100 newtons, pero aquí debido a esta fuerza de fricción se pierde cierta cantidad y es lo único que se transmite acá. Es decir, si la fuerza de fricción máxima aquí son 80 newtons en X, por ejemplo, de esta son 200 y su componente en X son 100, menos 80 sobreviven 20 newtons. Entonces significa que solamente 20 newtons se transmiten hacia esta caja. ¿Sí? Esta caja no se mueve porque como está conectada con esta, para que esta se mueva, este también se tiene que estar moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos es así el análisis. Nosotros tenemos que analizar ambos objetos por separado. Vamos a empezar con el embalaje A, el que voy a analizar primero. ¿Sí? Esta fuerza que no la conozco, yo la voy a llamar, por así decirlo, la voy a llamar P'. Todavía no puedo determinar si es la misma fuerza P o debo de buscar alguna manera de esta enlazarla con esta, ¿sí? Algo así.
Por eso lo voy a llamar P', o lo voy a llamar T mejor. No, P', está bien así. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Pues tenemos que es FA, es negativa, más P', que es positiva. Eso es igual a 0. Estamos analizando únicamente esto, el objeto A. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos a N y menos W. Entonces, N va a ser igual a W, que a su vez es igual a 50 por 9.81. Son 490.5 newtons. Eh, Ahora en X tenemos la fuerza de fricción A que se está generando debido a esta tensión. Entonces la fuerza P', que es la tensión de esta cuerda, es la fuerza que alcanza a sobrevivir después de aplicar P y ser reducida por la fuerza de fricción. Pues nos queda esta fuerza que pues, simplemente va a ser, tiene que ser igual a la fuerza de fricción en A, ¿sí? Donde a su vez sabemos que esta fuerza de fricción es μk por n. μk vale 0.25 por n que vale 490.5. Eso nos da 122.62. Esa es la fuerza, ojo. Esta es la P', que no es la misma que esta, ¿no? Esta es la fuerza máxima con la que se puede tensionar esta cuerda. ¿Qué significa eso? Si yo tensiono esta cuerda con una fuerza mayor a esta, este embalaje se va a mover, ¿sí? Entonces la fuerza máxima que puede sobrar aquí puede ser esta, ¿sí? Una fuerza mayor que tensione aquí la cuerda, pues simplemente el embalaje A se mueve. Y a nosotros nos están pidiendo cuál es la P máxima para que los objetos no se muevan. ¿Qué tanta fuerza puedo aplicar sin que estos se estén moviendo? ¿Sí? Entonces, en el embalaje A, la fuerza máxima que se puede aplicar a la cuerda, que no es directamente P, simplemente es a la cuerda, es esta tensión, ¿sí? Luego de ahí analizamos el embalaje B. Aquí recuerdan, una parte de la fuerza del embalaje B se transmite al embalaje A, que es a través de esta tensión de la cuerda. Recordemos, si yo estoy diciendo que en este nodo esta tensión está saliendo, significa que analizarlo en el siguiente nodo también la tengo que considerar que está saliendo, ¿sí? Es decir, esta es la acción, esta es la acción y esta es la reacción, ¿sí? De tercera ley de Newton, toda acción, toda fuerza tiene su acción y reacción, ¿no? Ya lo conocen, la tercera ley de Newton. A una acción siempre hay una reacción de misma magnitud y sentido contrario, ¿no? Entonces, es esto. Si el cable se tensa hacia acá, pues este también lo tensa. Bien. Entonces, aplicamos igual, sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos a N menos W más P seno de 30, perdón. Seno de 30. Porque P no pertenece al eje X o al eje Y, ¿no? Necesitamos descomponerlo. Entonces, esto es en el eje Y. Entonces, N va a ser igual a W menos P seno de 30. Luego, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí tengo un X. Tengo a P', que es negativo. Tengo la fuerza de fricción, FB, que es negativo. Y tengo
a la fuerza P, pero su componente X igual a 0, ¿sí? De tal manera que aquí ya tenemos esta P es lo que estamos buscando y esta P', pues es la fuerza de tensión que va a actuar sobre lo que viene siendo el objeto que tenemos atrás, ¿no? Esto de acá, el embalaje A. N nos quedó igual a esto. Entonces aquí simplemente tenemos que sustituir. P' ya es un valor conocido. Al final de cuentas vale ese valor numérico, 122. ¿Sí? La fuerza de fricción, pues sabemos que es el coeficiente μk por n aquí ya es conocido. Entonces vamos a sustituir lo que vienen siendo los valores. Lo voy a sustituir en esta principal. Entonces P' vale menos 122.62 menos el coeficiente de fricción que vale 0.25 por n, que n vale W. W sabemos que vale, por aquí lo calculé, W vale 490.5 porque al final es la masa de este embalaje que también tiene una masa de 50. Por la gravedad 9.81, pues nos da esto. Aquí está. Menos la fuerza P, que es desconocida, por seno de 30, ¿no? Más P coseno de 30. Entonces, desarrollamos todo esto, sería menos 122.62 menos esto por esto. Ambos están negativos, pasan positivos y van sumados, ¿no? Entonces sería P que multiplica vamos a ver, 0.25 por, a ver, sería 0.25 por seno de 30 más coseno de 30, 245. Y ese es el resultado, 247.47. ¿Sí? Es la fuerza máxima que le podemos aplicar al punto P. Ahora, voy a explicarlo otra vez. ¿Qué ocurre si yo aplico esta fuerza? Si yo aplico esta fuerza de 247, como la fuerza tiene una acción sobre el eje Y, afecta a la normal del embalaje B. Como se pueden ver aquí en la ecuación de la sumatoria de Y, observamos que esta P afecta a la fuerza normal, ¿no? Entonces, primeramente, va a afectar a la fuerza normal, ¿sí? Va a reducir su valor, porque la fuerza normal es el peso menos esa fuerza, su cateto o su componente Y. Entonces, primero afecta a la normal. Esa normal, nosotros sabemos que es la que, dependiendo de esta normal multiplicado por el coeficiente de fricción, nosotros vamos a obtener la fuerza de fricción que se está dando en B. Entre menor sea esa normal, pues esta fuerza de fricción va a ser menor, ¿sí? Entonces, de estos 247 que tienen un ángulo de inclinación, los importantes, por así decirlo, es la componente X.
que es coseno de 30. Sería 247 por coseno de 30. Serían 214. Esa es la fuerza realmente que se va a dar en el eje X. Es decir, que es la fuerza con la que se está jalando o tirando de este cable respecto al eje X, que es lo que va a tender a hacer mover estos dos objetos. De esos 214, una parte se va a perder aquí, en esta fuerza de fricción. ¿Qué tanto? Vamos a calcular. Va a depender de la normal, ¿no? El peso ya sabemos que es 490.5 menos P, que vale 247.47 por seno de 30. Esa es la fuerza normal en el bloque B, en el embalaje B. Multiplicado por el coeficiente de fricción nos da 91.69, es decir, que de los 214 newtons que tenemos sobre el eje X que se están aplicando, aquí se van a perder 94 y lo que van a sobrevivir son 122. ¿Qué pasa con esos 122? Se transmiten como tensión a este cable, ¿sí? Luego llega a este embalaje. Aquí hay una tensión de 222 que tiende a mover al embalaje A hacia este punto. ¿Quién se opone? La fuerza de fricción A. Que la fuerza de fricción A, cuyo valor máximo, ¿sí? Es decir, su fuerza de fricción estática máxima que puede haber es 122, que es la normal por su coeficiente de fricción, ¿sí? Por eso vemos que con 247 newtons aplicados en P, la fuerza en A no excede esos 122, ¿sí? Sino que se queda un poquito por abajo o se queda en el puro límite. Estos 122 son iguales a eso, entonces no se mueve el embalaje, ¿sí? Entonces, tanto el embalaje A como el embalaje B, con esta fuerza de 247, no se mueven, ¿sí? Está en un punto donde le aumentamos cualquier cosa más, 247.50, 248, 249, ya se empieza a mover ambos embalajes. Bien, entonces ese sería el problema. No sé si tengan dudas o preguntas. ¿No hay preguntas? No, creo que está bien. Entonces, este viene siendo el resultado, no se viene siendo el problema. Es un problema sencillo. Bien, vamos a buscar otro problema entonces. Bien, pues es sencillo de resolver, no tiene caso. Ya expliqué uno ayer con un ángulo de inclinación, entonces este todavía es más sencillo. Mm, este también podría ser interesante, pero lo voy a resolver después, yo creo. Este lo acabo de resolver. Voy a resolver este de aquí.
Bien, ahí está el problema, dice. El coeficiente de fricción estática en los puntos de contacto A y B es de 0.3. El mío S es de 0.3. Determine la fuerza P máxima que puede aplicarse sin que el carrete de 100 kilogramos se mueva. ¿Sí? Bien. Entonces nos está diciendo, nos está preguntando cuál es la fuerza P máxima que podemos aplicar sin que este carrete se mueva. Ojo, el movimiento no es traslacional, es rotacional. ¿Sí? Es decir, obviamente la P que nosotros apliquemos, por más grande que sea, no va a levantar el carrete, sino que más bien lo va a hacer girar. ¿Por qué? Porque esto es un cable que está enrollado aquí. Entonces, esta fuerza P no genera un movimiento traslacional, sino que más bien genera un movimiento rotacional. Genera un movimiento rotacional. ¿Por qué? Porque de cualquier círculo centroide siempre está en el centro. Entonces, esta fuerza P genera un momento. ¿Sí? Si la fuerza P estuviera aplicado aquí sobre este punto, ahí sí les creo. Entre más grande sea P, va a llegar a un punto que levantará y no lo rota, sino que más bien es movimiento translacional. Pero en este caso es rotacional. Y eso es importante entender por qué. Porque si fuera únicamente translacional, si la P estuviera aquí en medio, en A es donde se iba a generar lo que viene siendo la fuerza de fricción. En B no se iba a generar absolutamente nada, porque el carrete se iba a mover hacia arriba. ¿Y quién iba a tener la fricción en A? Pero en cambio, como el carrete está rotando, pues genera fricción en B, ¿sí? Porque esta cosa va a rotar. Ahora, tenemos que determinar sentidos de rotación. Esta fuerza P al ir hacia arriba, pues obviamente hace que el objeto rote en esta dirección, ¿sí? Como el movimiento es hacia acá, significa que la fuerza de fricción en A va hacia arriba, ¿sí? Como la rotación viene hacia acá, significa que la fuerza de fricción en B está a la izquierda, de esta manera, ¿sí? Esto es importante definir las direcciones de las fuerzas de fricción siempre, porque fuerzas de fricción siempre van contrarias al movimiento, ¿sí? Y dependen del movimiento. Obviamente, si nosotros las planteamos en dirección contraria, pues el resultado va a estar mal. Y aquí, mm, de alguna manera, no podemos decir que las ecuaciones se balanceen. Es decir, que si yo propongo que vaya en un sentido contrario, la magnitud va a ser la misma, lo único que va a cambiar el signo. No, aquí no es necesariamente que pase eso. Pues como son los problemas, eh, nos puede cambiar. Que esta sea positiva sí nos afecta completamente en la magnitud, porque altera todos estos signos. Y luego aquí el sumar y restar los altera. Entonces altera también la magnitud, no nomás la dirección. Entonces aquí en fuerza de fricción sí tengo que considerar bien hacia dónde va la fricción. Y como le dije, siempre es contraria al movimiento. Bien. Una vez hecho eso, pues como le digo, planteamos el sistema, el diagrama de cuerpo libre, tenemos las direcciones de la fuerza de fricción. Sabemos que este carrete tiene una masa de 100 kilogramos, entonces tiene un peso, lo tenemos que considerar, lo tenemos que analizar. ¿Sí? Y el peso, pues obviamente va en su centroide. Aquí el centroide, como no nos están dando ningún momento de inercia raro ni alguna cosa rara por ahí, eh, el momento va en el punto en medio del círculo, ¿no? Al haber un peso, sabemos que tiene que haber una normal, ¿sí? Para esta fuerza de fricción B. La voy a llamar la normal de B, ¿sí? Porque es perpendicular a esta. Ahora, aquí también tenemos una fuerza de fricción. Significa que aquí también tenemos que tener una fuerza normal. Y la voy a llamar normal A, porque es perpendicular a A, ¿sí? Ojo con esta. Y tiene que ser perpendicular a la superficie. Esta es la pared, esta es la superficie, entonces tiene que formar un ángulo de 90 grados. Ahora, verán, bueno, pero esta normal, ¿cuánto vale? Pues no hay ni un peso que esté actuando hacia allá.
Eso lo vamos a definir, lo vamos a calcular después cuando se hagan las sumatorias de fuerzas. Pero tiene que haber una normal. Para que exista fuerza de fricción en la, tiene que haber una normal. Si calculamos que esta normal por alguna razón vale cero, pues entonces aquí no hay fuerza de fricción, la fuerza de fricción es cero. ¿Sí? Pero tenemos que asumir que existe esta normal o hay la posibilidad de que exista. ¿Sí? Bien, una vez definido eso, según yo ya tengo definido absolutamente todo. El peso del objeto, las dos normales, no está fijo el objeto, no hay reacciones, no hay soportes aquí de ningún tipo ni de nada. El objeto no está anclado a nada. Se puede mover libremente dependiendo de la P. Y nos están pidiendo, como dije, el valor de P máximo para que este carrete no ruede, ¿sí? No empiece a rotar. Entonces aplicamos sumatoria de fuerzas. Vamos a empezar con sumatoria de fuerzas en Y. ¿Quiénes están actuando en Y? Primeramente, la normal en B, hacia arriba. Luego tenemos P, hacia arriba, positivo. Tenemos W eh, hacia abajo, ¿no? Y tenemos a la fuerza de fricción que está actuando sobre el punto A, que también va hacia arriba. Para que el carrete no se mueva, significa que todo este objeto tiene que estar igual a cero. Este es conocido, no lo conozco, no lo conozco y no lo conozco. ¿Sí? Entonces, dejamos hasta aquí las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X. ¿A quién tengo en X? Tengo primeramente la normal A, que es positiva, menos la fuerza de fricción B, que es negativa, y son todas. Eso significa que la normal A es igual a la fuerza de fricción que se da en B. ¿Sí? Es lo que les comento. Planteamos la normal A, pero aunque creamos que no hay peso hacia acá, porque no hay peso sobre el eje X, pero esa fuerza de fricción B va a estar actuando como la normal de la fuerza de fricción A. Bien. Entonces tenemos dos ecuaciones, demasiadas incógnitas, no se pueden resolver, pero nos falta una ecuación más, ¿sí? Una ecuación más que no he planteado hasta ahorita. Aquí no he planteado esa tercera ecuación de equilibrio. ¿Por qué? Porque aquí no nos dan dimensiones del objeto, no nos están diciendo que la caja tiene un largo de tanto y una altura de tanto, y la fuerza P está ubicada a tanta distancia de su centroide, ¿sí? No nos estaban dando dimensiones, pero aquí sí. Aquí nos están diciendo que el radio de este círculo interno o pequeño vale 0.6 metros y de este círculo grande vale 0.9 metros. Al mismo tiempo, la fuerza P lo que genera es un movimiento rotacional. Entonces yo tengo que analizar un movimiento rotacional, que es la sumatoria de momentos. Obviamente la sumatoria de momentos la vamos a hacer en el punto O, ¿sí? Porque todas estas fuerzas están haciendo girar al centroide, al punto O. Entonces ahí lo vamos a analizar en ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas hacen girar al punto O? Para empezar, la normal B, no. La W, tampoco. La normal en A, tampoco, ¿sí? Entonces, estas y estas quedan automáticamente canceladas porque están sobre el origen, ¿sí? Porque recordemos, la W pasa siempre sobre el centroide y la NB, que es la normal, que es ah, la reacción normal al peso del objeto, o dependiendo del eje, ¿no? Que es la normal a la superficie, pues obviamente tiene que pasar por el centroide y esta normal también tiene que pasar por el centroide, ¿sí? Además de que este punto A coincide con el centroide, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas generan momento? Pues tenemos P, muy importante. Fuerza en Y por distancia en X, que en este caso es el radio del círculo interno, que vale 0.6 metros. ¿Cómo genera momento? Pues si este es el punto O y la fuerza está aplicada acá,
sentido antihorario, entonces esto es positivo. Luego tenemos a FA. FA también genera momento en torno al origen. Entonces es FA por la distancia. ¿Cuál es la distancia que hay desde aquí hasta acá? Pues el radio grande, que es 0.9. El momento que genera FA, aquí vemos claramente, sentido horario, entonces es negativo. Luego tenemos la fuerza FB. FB también genera momento, multiplicado por la distancia, que es igual, 0.9. ¿Qué sentido de esto? También antihorario. Es decir, esta fuerza P que intenta rotar el carrete va a ser contrarrestada por las dos fuerzas de fricción. Eso es lo que se está planteando en el problema desde el principio. ¿Sí? Esta fuerza P intenta rotar esto, ¿y quién lo va a detener? Ambas fuerzas de fricción. Aquí está planteado claramente en la sumatoria de momentos. ¿Sí? Les comentaba que en la W no hay momento, ni esta genera momento al punto O porque está sobre el origen. Creo que no se estaba viendo ahí en la imagen o en el teléfono. Voy a poner la cámara un poco más arriba porque las hojas siempre las tengo más acá. Bien, según yo son todas las fuerzas de fricción, las fuerzas que generan momento en torno a ese punto. Entonces esto es igual a cero. Bien, tenemos ahí tres incógnitas. Tengo a esta y a esta. La única de esas tres incógnitas que yo quiero conocer es esta. Es lo que me están pidiendo, el valor de P. FA y FB son fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción ya sabemos que son iguales a mu K por la N. La mu K me la dieron, la N no la tengo, pero sé que depende de aquí, de estas dos. Entonces la reemplazo. P, bueno, 0.6P ya multiplicado, menos FA. FA es igual a mu K, que vale 0.3, por lo que valga NA. Pero yo aquí NA yo ya descubrí que vale. NA es igual a FB. ¿Sí? En la sumatoria de X determiné eso. Menos FB. FB nuevamente es el coeficiente de fricción de 0.3. Que multiplica a NB. NB lo puedo despejar y sustituirlo aquí. Yo creo que lo voy a hacer así. NB equivale a esto de aquí. Para no hacerlo tan largo y resumir qué es lo que está pasando aquí. Tengo aquí una ecuación. W no es incógnita, ¿no? W es conocido, solamente no lo he calculado. P no es conocido, FA no es conocido y NB no. Entonces tengo una, dos, tres incógnitas. ¿Sí? Tengo otras dos incógnitas, son 5, y estas de aquí son las mismas. Entonces tengo tres ecuaciones con 5 incógnitas. El detalle es que esta FA y esta FB siempre se van a resumir a esta incógnita. Entonces realmente tengo una, dos, tres incógnitas y tengo tres ecuaciones. Entonces es un sistema de 3 por 3 lo que va a salir aquí. Pero quiero tratar de resumirlo o de ir haciendo las sustituciones de manera directa. ¿A qué me refiero? FB aquí es igual. FB es igual al coeficiente de fricción por la normal B. Aquí está el coeficiente de fricción. ¿Quién es la normal B? Es esto de aquí.
donde tenemos otra vez a P, que es esta misma de aquí, se va a sumar. Esta W es conocida, FA. Nuevamente lo tenemos que volver a sustituir. FA es igual coeficiente de fricción por la normal A. ¿Sí? Coeficiente de fricción por la normal A. La normal A ya sabemos que es este mismo FB, ¿no? ¿O saben qué voy a hacer mejor? No, mejor lo que voy a hacer es manejarlos así. Este FB y este FB los voy a sumar mejor. Para no hacer tantas sustituciones. Así, mira. Este y este, como son lo mismo, los podemos sumar, ¿no? Aquí se me andaba pasando. Falta todavía 0.9. FA es 0.3 por FB por 0.9. Entonces, menos van sumados. 0.3 por 0.9, 0.27 más 0.9, 1.17 FB. De esta manera, ¿sí? Aquí está. Al mismo tiempo yo sé que FB es el coeficiente de fricción por la normal B. Por la normal B, que la normal B, yo sé que vale esto de aquí. W lo voy a calcular de una vez. 100 por 9.81 es 981. Menos FA. De esta manera. Todo esto igual a 0. De ahí continúo desarrollando. Entonces, esto lo voy a pasar acá, ¿no? Para que tener más espacio. Usar bien todo el papel. Entonces sería 0.6P. Desarrollo esta multiplicación. Sería 1.17 por 0.3. Me da 0.351 multiplicado por esto. Menos por menos sería más 0.351P. Luego eso por 981. Más por menos menos. Y lo mismo aquí sería menos por menos más. Sería 0.351 FA. Solamente que FA sabemos que es coeficiente de fricción por normal. Entonces el coeficiente de fricción es 0.3 y la normal es la normal A. Vamos a ver qué está pasando aquí. Están anidando. Si pongo aquí la normal A es igual a FB y FB es igual a otra vez al coeficiente de fricción por NB. Voy a llegar a la media. Vamos a ver. Sería la normal A, pero sigue siendo incógnita la normal A. Dale. Vamos
Vamos a tener que buscar otra forma de resolverlo o plantearlo como sistema de ecuaciones. Vamos a ver. Bien, más P. Voy a mejor reanotar todo el sistema de ecuaciones para que sea más claro, porque no me está llevando nada. Bien, es NB más P menos 981, que es W, y FA sabemos que es 0.3 NA. Eso es igual a 0. Está la sumatoria de fuerzas en Y. La primera ecuación. Sí. La segunda ecuación sería la de X. La de X es NA menos FB, pero FB tiene que valer 0.3 NB. Sí, esa es la segunda ecuación. Hasta ahorita tengo 1, 2, 3 incógnitas. Está bien. Y la sumatoria de momentos, ahora no la voy a plantear con las fuerzas de fricción directas, sino que las voy a plantear más bien con lo que equivale. A ver si eso nos hace más fácil. Esto es 0.6P menos 0.9, la fuerza de fricción en A. Y la fuerza de fricción en A nosotros sabemos que vale 0.3 NA. Así. Luego, la fuerza de fricción en B. La fuerza de fricción en B sabemos que vale 0.3 por NB. Así. Ya aquí, pues ya es más claro que es un sistema de 3x3. Tenemos una incógnita, 2, 3, las mismas. Sí, por eso no me estaba llevando esta ecuación a nada. Porque aquí voy a tener NA y me tengo que ayudar con alguna otra, que tiene que ser esta la principal también. Bien, entonces aquí es un sistema de 3x3, ¿no? Lo voy a resolver. Voy a utilizar la ecuación 2 y voy a despejar NA. NA va a ser igual a 0.3 NB. Y esto lo voy a sustituir en ambas ecuaciones, en la 1 y en la 3. Si sustituyo en la 1, sería NB más P menos 981 más 0.3 NA, pero NA ahora vale 0.3 NB. Así, esa es mi nueva ecuación 1. Luego, mi nueva ecuación 3 va a ser 0.6P menos esto por esto nos da 0.27. 0.27 NA, pero NA ahora vale 0.3 NB.
menos, esto por este es 0.27, NB igual a 0. Ahí está, lo bajé a un sistema de 2x2, tengo una incógnita, otra, y aquí están las mismas. Voy a simplificar sumando términos que son iguales. Aquí tenemos 2 veces NB, entonces lo puedo sumar. Sería, la nueva ecuación 1 va a ser P menos 981, 0.3 por 0.3 es 0.09, ¿no? Más un entero sería 1.09 NB igual a 0. De la 2, estos términos también los tengo que sumar. Sí. Sería 0.27 por 0.3. Esto, más esto de aquí. Menos 0.351 NB igual a 0. Ahora sí, estas dos ecuaciones son un sistema de 2x2 que ya se ve claramente y se puede manejar fácilmente. Del 2 voy a despejar P. P, no, mejor voy a despejar NB. Para que el resultado final que sea P, que es lo que estoy buscando. Sería 0.6P sobre 0.351. El NB está negativo, pasa hacia el otro lado positivo. Esto está multiplicando, pasa dividiendo. Aquí está. Luego voy a sustituir en la ecuación 1 el valor de NB. Y ahí está. Ahora sí tengo una ecuación con una sola incógnita. Esto de aquí, como les repito otra vez, ¿por qué no lo estaba logrando? Porque mi sistema era un sistema de 3x5. Es decir, al poner FB, en vez de meter directamente su valor, que es 0.3 veces NB, lo que estaba haciendo aquí es encasillarlo, o sea, volverlo a reemplazar. Este NA, ¿cuánto vale? Pues vale FB, que realmente debería ser 0.3 NB. Y luego reemplazarlo otra vez aquí. O sea, me estaba llevando otra vez a lo mismo. No es que el planteamiento aquí esté mal, simplemente que las ecuaciones, lo recomendable es que las fuerzas de fricción directamente las anoten después, como a lo que valen, pues, coeficiente de fricción por su normal, que es lo que dice aquí. Estas mismas ecuaciones las tomé y son estas tres de aquí. No les hice nada, solamente en vez de anotar FA, anoté directamente su valor 0.3 NA. ¿Sí? Lo mismo para FB. Y bien, aquí pues ya prácticamente está resuelto. ¿Sí? No, multiplicamos esto por esto y dividimos entre este. Entonces nos da P. Este está negativo, lo voy a pasar hacia el otro lado positivo. Esto me da 1.86. Entonces un entero con un entero sería 2.86. Y el resultado me da 342.61 newton. Esa es la fuerza P máxima que se puede aplicar aquí si que el carrete tienda a rotar o se mueva. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen dudas para explicarlo otra vez. Bueno, lo principal es esto, ¿no? Aquí está la solución del sistema de ecuaciones. Como les dije, es un sistema, lo que me salió al final fue un sistema de 3x3. Un sistema de 3x3 no es que sea difícil, pero puede ser engañoso, ¿sí? Aquí yo observé pues que estas dos
está muy fácil de despejar y da un resultado muy compacto. Prácticamente la sustitución es cambiar Na por Nb simplemente modificado por un pequeño factor. Hay ocasiones en que los sistemas de 3x3 las tres ecuaciones son complejas. Entonces, en un sistema de 3x3, no sé, matrices. Sustitución puede ser, pero se vuelve complicado. Suma y resta eh, de ecuaciones también puede ser un buen método, que es básicamente matrices, de hecho. Este sistema de 3x3, esto me lo facilitó. Que Na simplemente está siendo reemplazado por Nb de forma compacta, no más esto, más aquello, que al sustituir pues nos iba a ser más larga cada ecuación. Y después de eso nos queda este sistema, son los mismos términos, se suman y ya llegamos a este sistemita de 2x2, que es muy sencillo, que ya hemos manejado este tipo de sistema, ¿no? Entonces ya de aquí para acá resolverlo, no es nada. ¿Sí? Por eso aquí no me daba nada, porque no lo tenía bien planteado, pues. Al tener FA es una incógnita más, pues, pero debía haberlo planteado como 0.3 N. ¿Ya? Que no esté mal que esté aquí, simplemente hay ocasiones que así directamente después hace la sustitución y se resuelve. Con lo que nos da es un sistema de 2x2, pero aquí al ser 3x3 hace más compleja esta sumatoria de momentos. Ahora, esta ecuación no significa que esté mal, ¿sí? Significa que me tengo que apoyar con otra. Necesito yo formular otra ecuación que tenga como incógnita a P y a Na, ¿sí? Obviamente, esta no me va a servir porque no está P. Está Na, pero no está P. Esta es la que me va a servir. El detalle es que también tengo a Nb, ¿sí? Ese es el detalle con esta. Que la podría utilizar, o sea, sería esta. El detalle es esta Nb. ¿Cómo reemplazo Nb? Bueno, pues yo sé que Na es igual a 0.3 Nb. ¿Sí? Entonces, esto lo pongo, esta Nb, o mejor al revés. Nb va a ser igual a Na sobre 0.3. Entonces, de aquí, mejor me tomo que Na sobre 0.3, lo mismo que Nb, y ahí está. Esta es mi ecuación 2. Esta es mi ecuación 1. Estas dos me resuelven también el sistema. ¿Sí? Solamente que decidí hacer un limpio otra vez para que quedara bien ordenado. Aquí está. Entonces no sé si tengan preguntas. No. Me tomo entonces un pequeño receso. Y ahorita continuamos resolviendo